Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de febrero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué fe la de esta mujer. La fe es universal. La fe no es solamente de los judíos, tampoco es exclusivamente de los paganos. La fe es de todos aquellos que depositan su confianza absoluta en el Dios de todos, en Cristo Jesús. Aquí nuestro Señor había estado en la zona de Genesaret, había tenido un diálogo duro con los fariseos y escribas, que por otra parte eran demasiado formalistas. Habían hecho un cuestionamiento por aquello de lavarse las manos antes de comer, como si esto fuera el núcleo de la salvación. Bueno, uno diría qué pavada, ¿no es cierto? Qué cosa tan obvia. Bueno, pero así era la rigidez con que entendían la ley de la vida estos religiosos profesionales, por así decirlo. Bueno, Jesús se fue de esta zona, se fue de Genesaret y fue al otro lado, al lugar de los gentiles, la ciudad de Tiro, sí, Galilea de los gentiles. Bueno, una zona pagana, y bueno, fue a una casa, estuvo allí, no publicó mucho su ingreso, no quería el Señor que fuese advertido fácilmente. Sin embargo, una mujer se enteró de la presencia y rápidamente lo hizo. Una mujer pagana, una mujer sirofenicia, y fue a ver a Jesús. ¿Y qué le pidió? Fíjese, acá hay una confesión de fe, un acto de fe. Primero, en ir a buscar al autor y consumador de la fe, al Jesús que viene a salvar. Bueno, ¿y qué le dice entonces? Fíjese, la confianza absoluta, esto es fe, de que el demonio que había poseído a su hija solamente podía ser expulsado por el poder de este Jesucristo, de este Mesías. Y esto es lo que le confiesa: mi hija está poseída por un demonio. Claro, vamos a ver el argumento de Jesús. Es un argumento que a veces parece también muy judío, y a veces entonces, y la actitud final lo demuestra, con qué intención dice estas cosas Jesús y a dónde nos quiere llevar. Y esto tengámoslo muy en cuenta. El Señor nos quiere conducir a nosotros siempre, como maestro que es, como docente absoluto que es. Quiere conducirnos a que nos demos cuenta de qué es aquello que viene a enseñar, qué es la verdad, cómo la verdad está en nosotros si alguien nos ayuda a descubrirla. Y esto es lo que hace Jesús. Jesús tiene autoridad, busca no enseñorearse él a través de una enseñanza que lo muestre como maestro, sino busca que el otro aprenda, que el otro entienda,
que el otro sepa finalmente. ¿Y qué le dice entonces a la mujer? Acá tenemos la versión de Marcos, por ejemplo, ¿no? La versión de Marcos, ¿qué le dice Jesús a la mujer? No está bien, sí, que quitemos la comida de los niños para darlo a los perritos. Claro, en nuestro evangelio leemos: yo he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Claro, como prioridad sí, tiene que comenzar por ahí el Señor del orden, que guarda siempre un orden que Él mismo establece. Y a partir de Israel la conversión general y universal. Bueno, pero acá, por ejemplo, le está suministrando, según la versión de Marcos, a esta mujer una lección. Ahora fíjese la respuesta y la conclusión. A esta conclusión la llevó la frase que le destina el Señor. Sí, Señor, pero muchas veces los perritos, comen de las migas que caen de la mesa de los niños. Ah, con qué humildad la mujer, ¿eh? Con qué poco se conforma esta mujer. Y esto, lo que delante de Jesús tiene el valor de una declaración absoluta, porque es una declaración de fe, de absoluta confianza. ¿Qué le dice entonces? Vete, mujer, tu hija ha sido liberada. Ahora uno diría, bueno, el Señor la liberó con el poder de su condición, sí, salvadora, su condición de Dios, sí, el Padre que hace las obras en el Hijo y a través del Hijo. Porque la mujer va con toda la esperanza, se da cuenta, no hay más palabras aquí. Vete, le dice Jesús, y la mujer va. Tu hija ha sido liberada. Va con esa confianza y esa seguridad de que encontró la respuesta por parte de aquel en quien buscaba esa respuesta. Y cuando llega a la casa, ¿qué encuentra? A su hija plenamente descansada, recostada ya, liberada, en condiciones absolutamente normales. La fe de la mujer. Se da cuenta, la fe es universal. La fe va mucho más allá de la separación. El misterio de la unidad comienza aquí y ahora, a partir de la fe. A partir de la fe hay verdaderamente unidad. Sin fe lo que hay es separatividad, como precisamente establecían los judíos que ni siquiera hablaban con los paganos. Fíjese que Jesús de Genezaret se traslada a la región sirofenicia y ingresa en una casa para no ser visto. La mujer lo descubre, la fe de la mujer lo descubre. La fe rompe todas aquellas separaciones que establece o que hace la falta de fe. Y la sanación aparece, y el resultado de un acto de fe aparece. Y como tantas veces nos dice nuestro Señor, cuando nos acercamos a Él, por ejemplo en la oración, y en tantos actos y gestos que podemos llevar a cabo los seres humanos que muestran en nosotros que hay una verdadera fe en el poder de aquel que es el autor de la fe. Un gesto de amor, un gesto de ayuda, de asistencia, una palabra proclamada a tiempo, siendo oportuna, que ayuda, que eleva el espíritu. Algo concreto, una oración, hermanos. En todo tiempo el apelar a aquel que puede y quiere todo lo mejor para nosotros es un acto de fe. Si usted ora con fe, usted tiene respuestas y respuestas inmediatas, como las que tuvo acá la mujer sirofenicia. Y esto es lo que tenemos que aprender. Fíjese, la fraternidad universal, la unión de todos los pueblos. Vino a los judíos, sí, guardando un orden en primera instancia, el Señor vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero vino también a los otros pueblos, vino a todos los pueblos del mundo. La iglesia que fundó el Señor es católica, es universal y es apostólica, no lo olvidemos. Es enviada y es enviada hasta los lugares más lejanos de la tierra.
siempre llevando la misma fe, la misma palabra de fe que aprendió, que recibió y el poder que recibió del Señor de la fe, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que hoy tenemos que aprender de la mujer Ciro-Fenicia en cuanto a esa insistencia y la humildad para pedir, saberse realmente lo que es uno, un pecador que acude a la misericordia del Señor, y el Señor en su infinito amor siempre nos dará lo que le pidamos, pero nosotros tenemos que ir con esa humildad e insistencia en lo que queremos, y si es para nuestro bien, la confianza de que el Señor lo concederá. Exactamente, Patricia, el Señor concede todo aquello que es un pedido de fe, porque muestra a nosotros eso que procede de Dios justamente, porque la fe es un don, es una donación de Dios, un regalo de Dios, y si aceptamos al Señor y a su regalo, a su gracia, podemos decir como dice San Pablo, todo lo podemos unidos a Cristo Jesús que nos fortalece. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de solicitud en la fe, de fe y oración. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.